buenos días. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis hallar a la venta si queréis en Amazon, La Casa del Libro o, por ejemplo, también en el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como por ejemplo Sino el egipcio de Mika Baltari, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado sobre él ha sido la Casa Andalucía en Barcelona el 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en el cual intervino como mediador en una exposición de carteles taurinos, en las cuales estuvo presente también el inclusero. Hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La torre de pie de la costa, El castillo de la imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de varios temas a la vez. Uno puede ser el misticismo y otro puede ser amenazas mundiales. Respecto del misticismo, os puedo decir que el misticismo no es algo que sea de este tiempo, sino que evidentemente es sobre todo algo que empezó a gestarse, sobre todo en la Edad Media, con estos monjes que estaban enclaustrados en las cuevas, en los monasterios, más que monasterios, escondidos del mundo, como hizo también el profeta Elías en la antigüedad, y que se dedicaban a la contemplación, solamente adorar al Señor, huir del mundo para sacrificarse a Dios en todos los sentidos. Esto, que evidentemente ha de ser una elección de cada persona, según quiera dedicarse a Dios en todo o según esté en la vida, con familia o con cargas familiares o en otro tipo de situación. Y evidentemente esto tiene que ser según la voluntad de cada uno, el libre albedrío, que puede ser hasta cierto punto bueno, no es bueno en el sentido de intentar huir del mundo. Por eso a las jóvenes, sobre todo y en la época más fervorosa de la Edad Media y ahora incluso, pues se les preguntaba cuando querían tomar votos, cuando querían ser monjas, si renunciaban a las pompas del mundo. Recordemos Santa Clara, santa en el sentido de la Iglesia Católica, pero no santa en el sentido que lo da Dios. Clara era muy amiga de Francisco de Asís y era una chica que tenía medios, y cuando fue a profesar como monja la ponen como una novia y con su pelo suelto, vestida de novia, toda engalanada, luego le cortan el pelo, la ponen y le preguntan si realmente renuncia a las pompas del mundo, renuncia a tal. Bueno, esto era una fórmula, ¿no? Pero yo me refiero no a ese misticismo de la media que todos sabemos y conocemos, sino al misticismo que puede hacer tanto daño y que hoy todavía está en boga. Pero en otro sentido, el misticismo es solamente estar pendiente de esas cosas sobrenaturales, de esas cosas de elementos asombrosos, de milagros y tal, sin darnos cuenta de que todo eso nos aleja de Dios. No tenemos que buscar la espectacularidad, los fenómenos raros, lo que decía ayer de que si se apareció la Virgen, si resulta que vamos al cielo, todas esas experiencias que cuentan. Hay un programa en la televisión americana que se llama Sobrenatural, que hablan de estas cosas y tal, y todo esto ni es bíblico ni es bueno. Por lo tanto, abandonemos todo eso que no es de Dios y dediquémonos solamente a leer la palabra y a estar pendiente de lo que quiere decir Dios.
Dios ya ha dicho lo que tenía que decir y no tenemos que dejarnos llevar de sensacionalismos y de que este dijo este mensaje y este dijo el otro. Ha de ser solo la palabra. Porque todo aquello que dice más o menos, esto no viene de Dios y anatema sea. Dicho esto, en pocas palabras, no nos dejemos llevar de esas sensaciones, porque nos alejan de la seriedad, de lo estricto y de lo que tiene que ser realmente la palabra de Dios, que hemos de tenerla pues en mucha consideración, con temor de Dios y con respeto. Pero lo otro, cuando hablaba de las amenazas mundiales, no me refería solamente al clima, que es una amenaza ya seria y grave, no me refería solamente al tema de los incendios, sequías, al tema político, todo lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, todo lo que está arrastrando, toda esa maldad que parece que se está desbordando, que cada vez aumenta más, cada vez hay más cinismo, más desvergüenza, los valores morales están cada vez más caídos, la juventud está muchas veces confusa, solo piensan muchas veces en placeres y tal, y no me refiero solo a la juventud, a muchos, ¿no? Y cómo desde los gobiernos, desde muchas organizaciones, están de alguna manera fomentando el que olvidemos la palabra de Dios y nos vayamos tras los bienes materiales. Pero las amenazas mundiales, lo de los ovnis y todo esto, no es más que una distracción de lo que realmente nos tiene que importar, que es la Biblia, la palabra de Dios. Todas estas amenazas vienen por parte del diablo, es verdad que Dios dijo a Joel y a otros profetas que voy a destruir a aquellos que destruyen la tierra, es cierto, pero que también vemos como el diablo azuza a unos contra otros. Y como nos conoce perfectamente bien, porque tiene siglos de habernos observado, aunque no puede leer nuestros pensamientos ni obligarnos a nada, él pues tiene mucho poder, tiene muchas ventajas de las cuales carecemos nosotros en ese sentido, pero intenta confundir, arrebatarnos la gracia y hacernos caer con él al infierno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque más que esas amenazas físicas que existen, tengamos más cuidado, no digo miedo, porque no, tengamos cuidado de las amenazas espirituales, que son mucho más graves. Hable ya del mundo equivocado, del mundo enfermo, hable del futuro del hombre, pero ahora hay que ahondar mucho más y el problema es cada vez más grave. Estamos acercándonos a los últimos días, no puedo dejar de hablar del Apocalipsis porque le tenemos ahí y el que no lo quiera ver es que está ciego, que estamos ya en el horizonte de la gran tribulación y estamos ya en la tribulación. ¿Por qué? Porque nuestra situación cada vez es peor. Están hablando de la glaciación, ese fenómeno, ya lo he dicho, que va a empezar a deshacerse el hielo del Ártico y esto va a provocar unos desastres continuos, la zona norte hielo, la zona sur con unos calores cada vez más extremos, y esto no tiene solución. Por muchas medidas que pongan, serán parches, serán tal, pero no van a conseguir el que el mundo vuelva a la época en la cual nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esta gente tenía un clima por lo menos limpio. Estoy hablando, evidentemente, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo, bueno, porque no tenía esta posibilidad de echar bombas al espacio, a la Tierra y tal, no había contaminado la Tierra como la contaminamos nosotros, la tenemos contaminada. Y todo esto nos está pasando factura. Es la herencia que hemos recibido de aquellas generaciones antiguas, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que nos han destruido el planeta y seguimos nosotros destruyéndolo, porque no hay que culpar a los otros tampoco. Es verdad que ellos empezaron, pero que nosotros acabamos de rematar. Entonces miramos alrededor y todo eso nos está de alguna manera minando la salud, perjudicándonos constantemente, y el que no quiere hablar de esto pues no sabe de lo que está hablando. O sea, nuestra época ya es la época del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que efectivamente empezaron ya
con Juan, apóstolo de Jesucristo, en el cual ya habla de cómo vio a Jesucristo, al Maestro resucitado, y le empieza a hablar de las siete iglesias, y le habla ya del futuro de la humanidad, el cielo abierto, vía la anciana de días, tal, y luego empieza a ver el futuro, el juicio de Dios, ¿no? Del cual va a ser Jesucristo el juez. Pero tenemos que tener en cuenta que todo esto se va precipitando. Está hablando también de los mártires, del Coliseo romano, también está hablando de las cruzadas, está hablando de los reinos unos contra otros, y va hablando de una serie de cosas que han pasado, que pasan y van a pasar. Y nuestra generación está viviendo, sinceramente, unas circunstancias terribles. Unas circunstancias que, si las vamos mirando fríamente, se están precipitando. La persona que tenga más de 40 años, 40, 50 años, mira la vista atrás, echa la vista atrás y se da cuenta de la diferencia que había, pues cuando eran niños, ahora. A pesar de que evidentemente esa generación, bueno, esas personas se han criado ya con coches, ya con fábricas, ya con que han tirado bombas, ya tal. Pero el mundo era muy distinto hace 40, 50 años atrás. Eso no lo puede decir un niño, ni lo puede decir una persona que tiene 20 años, porque no puede echar la vista tan atrás. Pero es que incluso una persona que tiene ahora 20 años, cuando esa persona era un niño o una niña, el mundo también era diferente. O sea, vamos velocitando a tal velocidad, valga la redundancia, que es que en un año somos capaces de destrozar lo que generaciones anteriores necesitaban siglos. Y todo eso viene de los avances, viene de la globalización, viene de la modernización. Yo ya he dicho que el hombre va a ser incapaz de renunciar a todo aquello que supone avances, sobre todo tecnológicos. ¿Por qué? Porque el mundo está montado así. El tema del Internet, que cada vez, sobre todo en el ámbito sanitario, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de la administración, en todos los ámbitos, nos están obligando ya a tener Internet. O por lo menos a utilizarlo. Porque la persona que ya no tiene Internet, que no sabe, mejor dicho, informática, es un analfabeto informático. Y esta persona ya necesita ayuda de otros. Esto pasa con nuestros mayores, que si no se han acostumbrado al tema del Internet, están cojos y necesitan ayuda de sus hijos, ayuda de sus nietos. ¿Por qué? Porque están en un mundo que no conocen. Las personas que estamos acostumbradas al Internet, estamos acostumbrados a la tecnología y tal, esto no nos va a ocurrir. Pero las generaciones que no están habituadas a esto, están perdidas. Necesitan ayuda porque ese mundo no le conocen. Y ese mundo es el que tienen que vivir. Entonces, todo tiene su bueno y su malo. Todos los avances son buenos, en cierta medida sí, pero no todos son tan buenos como nos parecen. Luego, la concentración de las personas en las ciudades. Están abandonando los campos, están abandonando los pueblos. ¿Eso qué consecuencias va a tener? Pues malas. Tenemos ya que necesitar mano de obra del exterior, porque nadie se hace cargo de los campos, ya nadie quiere ser agricultor, muy poca gente, no quieren ya trabajos domésticos, no quieren. ¿Por qué? Porque no les gusta ya el sacrificio. Entonces, cuando una sociedad, un país, una civilización empieza a modernizarse, lo primero que hace es dejar esos trabajos de sacrificio. A pesar de que sabemos que no hay ningún trabajo que no tenga sacrificio, porque es lógico. Por eso es trabajo. Mirarlo como ganarse el pan con el sudor de tu frente. Lo dijo Dios. Entonces ahora necesitamos 2 sueldos para poder vivir bien. O sea, la sociedad la hemos montado de tal manera que ya no renunciamos a las comodidades. Hoy ya es impensable
que en una casa no haya un lavabo, un aseo, un servicio. Es impensable. Es impensable que la gente no tenga teléfono. Es impensable muchas comodidades que antes eran, bueno, de alguna manera exclusivas de algunas clases sociales. Hoy todo el mundo tiene de todo. ¿Por qué? Porque se ha abaratado todo, la cadena en serie de coches, de móviles, de todo, porque bueno, pues es la manera de ganar más dinero. Las empresas han dado cuenta de eso, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la vida, esto es cierto, pero es evidente que eso comporta un sacrificio, comporta un riesgo. Los bancos cada vez ganan más dinero y eso se trasluce en comisiones y cada vez más sacrificio para los clientes. Por mantener una cuenta hay que pagar. Y esto, claro, esto era impensable antes. Antes los bancos daban dinero por tener una cuenta. Ahora tienes que pagar porque te mantengan el dinero. Hay cosas que... Impuestos, cada vez hay más impuestos. Cuando vivimos en las ciudades, porque esto son ventajas, tiene inconvenientes. Una ciudad grande tiene muchos beneficios, porque lo tienes todo y a mano, pero también evidentemente tiene una serie de inconvenientes graves. ¿Cuáles? El ruido, la polución, la gente, la masificación y luego la cantidad de impuestos que hay, que si el agua, que si la luz, que si los servicios, que todos son impuestos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en grandes ciudades y hay una concentración de mucha gente. Pero claro, los pueblos no tienen todo lo que queremos. Necesitamos un coche para ir a otro pueblo más grande. Una ciudad pequeña me ahogo porque aquí nos conocemos todos y es muy pequeño. Nunca estamos contentos. El ser humano nunca está contento con lo que tiene. Mentira el que diga lo contrario. Pero las amenazas más graves con ser estas gordas del clima y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de la política y todo, es las amenazas espirituales. Por eso quería hacer hincapié en ese tema. No es esas amenazas del tiempo, esas amenazas de la sequía, que son muy graves, sino es una amenaza espiritual que nos está acercando a todos. Y que si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos aguantarlo. Porque el día a día, el día a día, el día a día, tiene una presión sobre nosotros terrible. Ahora se ha descubierto, bueno, otros descubrimientos que hay cada vez uno nuevo, según los científicos, que la persona que toma vitaminas, y con esto no estoy diciendo que la gente se automedique ni mucho menos, que las vitaminas, sabéis que la comida se puede comer, que en realidad es lo ideal, pero bueno, hay ciertos estados de carencia, por lo que sea, que evidentemente pues se recomienda tomar vitaminas. Se ha descubierto que la persona que no tiene vitaminas empieza a envejecer antes. Y dicen los científicos que se empieza a envejecer a los 60 años. A los 60 años, la persona, salvo excepciones raras, pero es así, hay un parámetro, empieza el envejecimiento, empieza el deterioro, empieza todo. Entonces, por eso digo que no hay que fiarlo todo en las cosas del mundo, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si el tiempo va a pasar sobre nosotros, aunque no queramos. ¿A mí de qué me sirve? Bueno, lo que decía del diablo, ¿no? Me da la juventud, me da tal. ¿Y luego qué? Tarde o temprano tengo que morir. Y eso no me lo va a evitar el diablo. Por lo tanto, la guerra espiritual es un hecho. Y vamos siempre al mismo sitio, al libre albedrío, la guerra espiritual. Aunque no lo veamos y no lo queramos reconocer. Tenemos una guerra, pero no contra personas, sino contra entidades de maldad. Entidades espirituales de maldad, que son los demonios, que son personas inteligentes, sujetos inteligentes. Y que tienen mucho poder y nos conocen muy bien. Ahora, más grande es el que está dentro de mí que el que está fuera de mí. No tenemos que tenerles miedo porque ellos se alimentan del miedo.
Por lo tanto, frente a todas estas amenazas que nos van de alguna manera acosando por todos los sitios, tenemos que ver la luz al final del túnel, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Una luz que ilumina en medio de las tinieblas. Hay una escena de esa película que he recomendado muchas veces, que a mí me encantó, que es El progreso del peregrino, en el cual él va por un puente y abajo está el infierno y empiezan a volar los demonios y tal, y él está con la espada, está con la fe y atraviesa el puente y ya atraviesa, digamos, el peligro. Pues esto es lo mismo, vamos atravesando el puente de la vida y aunque no queramos, vamos andando a paso ligero. Vemos cómo pasa el tiempo, lo vemos en las fotos, lo vemos en las personas, no lo vemos en nosotros mismos, como hace nada éramos niños, luego jóvenes, luego maduros y luego viejos. Por eso decía que las personas mayores, si les preguntáis cómo les ha pasado el tiempo, dirán volando. Nadie te dice me ha pasado muy largo, muy lento, no, volando. Y los que tienen hijos te van a decir que se les pasa volando. ¿Por qué? Porque lo ven en sus hijos. Y el que no tiene hijos lo ve en su persona o lo ven otros. ¿Cómo es posible que yo hace tanto tenía 20 años y ahora tengo 40 o 50 o lo que sea? Es que pasa volando. Por eso cuando somos jóvenes necesitamos la ayuda y los consejos, no solo de la Biblia, sino también muchas veces de personas que son mayores que nosotros, que nos quieren y que nos van a aconsejar bien. Por eso Dios nos dio padres, evidentemente, para que cuidáramos de nosotros. Y esto, que es el reflejo del Señor, los padres, como nos cuidan, como nos miman, nos van haciendo ver que el mundo, que la vida nuestra es limitada aquí en la tierra. Entonces, cuando somos muy jóvenes, tenemos esta osadía, esta, digamos, esta impresión de que nunca vamos a envejecer. De eso le pasa a otros. Yo tengo 20 años, tengo la vida por delante, sí, pero tú vas a tener luego 30 y 40. ¿O qué te crees? ¿Que siempre vas a tener los 20 años o los 15, la niña bonita? Pues eso se acaba. Vete mirando el calendario y ves para atrás y ves las fotos de cuando eras un bebé, de cuando eras una niña y ahora eres una mujer. Lo que pasa es, yo diría que afortunadamente, que en estas edades no vemos lo que puede ocurrir. Porque a lo mejor no estaríamos preparados para verlo. Entonces, a través de muertes de nuestros seres queridos, a través de los consejos de otros más sabios, a través de la palabra, vamos de alguna manera conformándonos con el paso del tiempo. Pero si no, sería terrible. Y vemos como Dios, en medio de todo, ha tenido la misericordia de no envejecer de repente. Por lo tanto, aprovechemos esta vida, que es corta, para obedecer al Señor. No para darnos a los placeres mundanos, porque eso no nos saciará nunca. Eso no va a darnos la felicidad. Nos da una cierta, digamos, alegría falsa. Esto es como un falso brillante comparado con un brillante verdadero. La falsa gloria, ¿no? De un cuento que hay por ahí. La falsa gloria y la verdadera gloria, ¿no? La falsa gloria toda brillante, toda hermosa, y resulta que todo era una ilusión. Y la verdadera gloria es aquella que es sencilla, que es humilde, pero que realmente resplandece de verdad. Y esto es lo que el hombre no quiere entender o no queremos entender. Todas esas amenazas que están sobre nosotros, que además, aunque evidentemente son cada vez peores porque nos acercamos al apocalipsis, a los tiempos finales, mejor dicho, amenazas han salido siempre, me podéis decir, es verdad. Desde la desobediencia y desde la salida de Adán y Eva del jardín del Edén, ya empezó las amenazas, que son maldiciones. Maldiciones por no haber elegido bien. Adán y Eva nos transmitieron esa maldición, esa muerte, esas enfermedades, todas estas cosas malas que ocurren en el mundo, que vivimos y que vivieron y vivirán, todo esto viene
del pecado original. Ese pecado que se origina en el jardín del Edén y que solamente gracias a la sangre de Cristo podemos, de alguna manera, vencer. Pero que las amenazas están ahí y las ve cualquiera. Todo ese mundo loco de incendios continuamente, de sequedad, de cambio climático, de enfermedades tropicales, de cosas espantosas que están ocurriendo. Cada vez hay más suciedad, cada vez es que la naturaleza se está vengando del hombre por el maltrato que se le está dando. Es que todo está revuelto. La política está revuelta, la sociedad está sucia, los principios morales están pisoteados y el mundo sigue bailando y sigue pensando que va a haber alguien que le va a salvar. Están buscando un Mesías. Cuando no se dan cuenta de que hay uno solo, que es Cristo, Yeshua Mashiach, Jesucristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que no hay otro. Pero el mundo sigue buscando. Sigue buscando a quien adorar, sigue buscando quién le va a salvar de los males. Y claro que habrá uno que le salvará, de momento, que es el anticristo. Pero ese será el falso Cristo. Y muchos se van a ir detrás de él, pensando que va a ser el que les va a librar de los males y les va a librar de todo. Esto es como los ovnis, que para nosotros son ovnis. Esos seres del exterior, los extraterrestres, bueno, que vinieron al mundo con lo de los Anunnaki, que esto es un cuento y una mentira, y que van a salvarnos o que van a amenazarnos y que se va a acabar el mundo de estas tonterías. Objetos no identificados, para nosotros son ovnis, son objetos volantes identificados, que son los demonios, y que tratan de engañar, de confundir y de arrebatarnos la gracia. Pero esto el mundo no lo quiere entender. Por eso Dios no quiere intervenir. ¿Por qué? Porque si Dios interviene ya, fueron los ovnis. Estamos en un mundo que cada vez es más difícil para un cristiano. ¿Por qué? Porque al final de los días esto es lo que va a ocurrir. Y la última generación sabemos lo que dijo Cristo. Esa generación inicua, adúltera, en la cual se empezará a pasar lo siguiente: reino contra reino, nación contra nación, pestes, terremotos por todos los sitios de la tierra, y la gente, como la generación de Noé, cantando, bailando en el matrimonio, y al final vino el fin y se los llevó a todos. Esto es lo que hay. Esto es lo que espera el mundo. Ahora, si nosotros estamos con Dios, estamos bajo la protección de Jesucristo, bajo la protección del Espíritu Santo, nos vamos a librar de toda la ira de Dios y nos vamos a librar de toda esa desgracia que va a ocurrir. Porque todos aquellos que no estén con Dios van a recibir la ira de Dios, el juicio de Dios, y ya sabemos dónde van a ir: al infierno, al lago de fuego, junto con Satanás, el diablo, sus ángeles malos, el anticristo y el falso profeta. Ese es el fin que se les depara a todos aquellos que siguen al demonio, que siguen a Satanás, a su señor. Y que muchas veces, por desgracia, hay personas que no se dan cuenta. Sus mentes ya están reprobadas, es decir, confundidas, y a lo bueno lo llaman bueno, esto malo, y a lo malo lo llaman bueno. Para ellos ya es normal la inmoralidad, es normal el libertinaje. Tú no te metas conmigo, que yo no te meto contigo, yo hago lo que me da la gana, yo quiero ser feliz. Bueno, luego si me arrepiento, como Dios es tan bueno, me perdonará. Eso ya es un cinismo. Y no existe Dios, porque si existiera Dios, acabaría con el mal del mundo. Esto no es conocer el carácter del Señor, ni entender una papa, no entender nada de lo que es Dios. Pero como evidentemente la Biblia para ellos es una leyenda, es un cuento, un mito, y bueno, alguien que se lo ha inventado, pues me creo más a Nostradamus, o me creo más al fulano de tal, al filósofo, o me creo a la hija de Nostradamus, no sé quién, porque ellos son muy inteligentes.
me creo al brujo tal, o me creo a tal. ¿Por qué? Porque ya, si no creemos a Dios, creemos cualquier cosa. Porque el hombre es crédulo por naturaleza, se lo cree todo. Por eso hay tanto robo, hay tanto timo, hay tanta estafa. ¿Por qué? Porque se valen precisamente de esta credulidad, esta codicia muchas veces, y esta ingenuidad y esta tontuna. No nos creamos que somos sabios, somos muy fáciles de engañar. Y ya no solo por los demonios, sino por nosotros mismos. Entonces, cuando el hombre no tiene temor de Dios, el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus es, lo que decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Y no es cierto que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo hace malo, mentira. El hombre es malo por naturaleza, porque si no necesitaríamos a Cristo. ¿Para qué? Si fuéramos todos buenos, ¿para qué queremos a Dios? ¿O para qué queremos no a Dios? El sacrificio de Cristo. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino al mundo? Vino precisamente para curar al que estaba enfermo, que éramos nosotros. No para curar al sano, para salvarnos de esa tendencia pecaminosa que tenemos y malvada, para volver a restaurar esa amistad que habíamos roto con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿queremos nosotros seguir a Dios? ¿Vamos a obedecer a Dios? ¿Vamos a servir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿O, por el contrario, vamos a seguir al mundo? ¿Vamos a seguir al Satanás? ¿Vamos a seguir esos principios que nos están metiendo? De inmoralidad, de libertinaje, de no tengo por qué respetar nada ni a nadie, hago lo que me da la gana, tengo los placeres que quiero y a vivir, que son 2 días. Y me fío de la ciencia porque para mí es un Dios, la diosa razón. Lo que hicieron en la Revolución Francesa, la diosa razón. Quitaron a Dios pero pusieron otro. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que adorar algo. Ya lo he dicho, adoran a este artista, a este cantante, tal. Siempre es lo mismo. Adoraban a los atletas olímpicos, en fin, animales, lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de adorar. Por lo tanto, adoremos a Dios, que esto es lo inteligente, esto es lo sabio y lo que nos va a hacer mucho beneficio. Pero el ir tras dioses ajenos y todas estas cosas, lo que nos va a reportar es un gran mal a nosotros mismos. Nos va a hacer un daño impresionante. Muchísimo daño. Más del que nosotros llegamos a imaginar. Porque evidentemente no nos damos cuenta de la barbaridad que es estar pendiente de cosas que no son gratas a Dios. Y además llega un momento que vienen las distracciones, porque el diablo es experto cuando nosotros estamos orando, intentar distraernos con otros pensamientos, otras cosas, con la culpa, con muchas cosas que intentan detener esas oraciones que tenemos, o con el pecado, o diciéndonos que nosotros no vamos a salvar porque, claro, estamos tan sucios y tal, con la vergüenza, con tal. Va jugando con una serie de elementos, ¿para qué? Para detener las oraciones. Recordemos Daniel, cuando estaba orando y Dios envía a su ángel Gabriel y es detenido por el Principado de Persia. ¿Por qué? Porque ahí estaba el diablo enviando a uno de sus ángeles malos para que detuviera el mensaje de Dios. Como al final Gabriel llamó a Miguel y entonces pudo bajar. Miguel es el comandante de las tropas celestiales, que no es Cristo, y lo detiene, y entonces es cuando Gabriel puede dar el mensaje de Dios, y vemos como Dios no interviene. Porque Dios podía haber intervenido y haber fulminado al Principado de Persia, pero Dios tiene su orden establecido. Y esto nos da una lección de cómo Dios se va moviendo y cómo son las cosas que a Él le agradan y cómo deben hacerse las cosas, con un orden, porque Dios no ha acabado con los demonios. Él acabará en su tiempo. Y tampoco está bien que nosotros, porque el ser humano es así, somos así, de juzgar todo.
juzgar no solamente al prójimo, sino juzgar a Dios también. Como si fuera una persona, ya lo tenemos en el banquillo. ¿Y por qué yo fuera Dios? Tú, mosquito. Cabeza de mosquito somos al lado de Dios. Nosotros no pintamos nada, no tenemos poderes, somos limitados, mortales, somos creados por Dios. Ni siquiera tenemos los poderes de los demonios ni de los ángeles. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a juzgar a Dios? Podemos decir, no lo entiendo, como decir, se pueden las preguntas a Dios, se le puede preguntar a Dios, pero con un respeto, con una obediencia, con una sumisión. Señor, yo, como dijo Job, yo, Señor, no entiendo lo que me está ocurriendo. Yo he sido siempre obediente, siempre temeroso, y yo no lo entiendo, pero bueno, hágase mi voluntad y no la mía. Y esta es la actitud que a Dios le gusta, una actitud de sumisión de un hijo o una hija de Dios. Pero no, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Con insolencia. Ah, ¿por qué no me has dado las vacaciones? Ay, ¿por qué no me has dado esto? ¿Por qué? Yo te he servido. Así no se puede poner uno. Es como cuando vas a defender la palabra, que te pongas furibundo. No. Justicia y misericordia. Lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque tenemos esta tendencia, esa imperfección, y por eso Dios tiene que trabajar en nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de Dios cada día, y por eso tenemos que tener la Biblia constantemente leyéndola, y vamos a sufrir burlas, ataques, agresiones. Es lógico. ¿Por qué? Porque el demonio no nos quiere. El demonio odia especialmente a los hijos e hijas de Dios, porque somos los que le estamos haciendo oposición y los que le estamos descubriendo. Estamos descubriendo sus artimañas. Cuando uno quiere robar a alguien o estafar a alguien, viene con buenas palabras, viene bien trajeado con buenas palabras. Esos son los timadores. Los timadores no vienen descaradamente, aunque bueno, también hay alguno, pero normalmente se presentan bien, con palabras dulces. ¿Para qué? Para engañar. Los demonios muchas veces hacen igual. El demonio es muy sutil, entonces muchas veces ataca de esa forma. Ataca a través de un familiar, a través de un amigo, tal. Intenta por todos los medios que abandonemos la palabra de Dios. Y cuando eso no le funciona, ya empiezan las agresiones. Utiliza ya métodos más fuertes. ¿Por qué? Porque quiere romper nuestras convicciones. Y nosotros tenemos que ser fieles a Dios, como Dios es fiel a su palabra y a nosotros. Por eso es el único que es confiable. Todo lo demás nos va a fallar. Vamos a fallar nosotros, nos van a fallar los padres, nos van a fallar los amigos. ¿Por qué? Porque es un mundo limitado y además porque se nos pueden morir. El tiempo va pasando, para todos, no para unos solos. Entonces, como el tiempo va avanzando y va transcurriendo, las personas se nos van dejando. Otras generaciones van viniendo, nosotros vamos también pasando. Es como si las generaciones fueran empujando. Cuando ves más generaciones detrás que delante, es cuando te das cuenta que has envejecido. Los viejos ya no tienen, perdón por la expresión, los mayores ya no tienen ninguna generación delante, porque son ellos la última generación. En cambio, los niños tienen todas las generaciones delante. Los jóvenes ya tienen a los niños detrás, los maduros a los jóvenes y a los niños. Todos vamos evolucionando. Y los niños ya tienen los nacidos, que van a ser la generación que les va a suceder. Por lo tanto, todos estamos ya en esa dinámica de deterioro y de envejecimiento. La vejez no es una enfermedad, a pesar de que algunos quieran calificarla como tal, sino que es un estado de la vida imperfecta que tenemos que vivir. Que es verdad, con esto termino, que hay muchas formas de alguna manera paliar esos efectos, con una buena alimentación, cuidándose, no bebiendo, no emborrachándose, no drogándose, con unos hábitos de vida saludables y tal, se puede evidentemente paliar algo, pero que la vejez viene es segurísimo. ¿Por qué? Porque tiene que venir. Porque en este mundo, si no te mueres antes, en este mundo vas a tener que atravesar eso. Y eso no nos gusta a nadie. Hay una especie de fobia a la vejez. ¿Verdad? Se llama gerofobia, ¿no? No solo a los viejos, o a los mayores, sino también a la vejez.
Y esto es absurdo, esto es la sociedad que hemos creado de la juventud eterna y que de todo es bonito y todo es maravilloso y esto es ridículo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo quiere. Adoran la juventud, adoran la belleza, adoran el dinero, adoran el poder y todo lo que huela a vejez, a suciedad, a enfermedad, a muerte, todo eso lo arrinconamos. Y en la iglesia igual, todo lo que sea el infierno, las penas del apocalipsis, todo eso mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque le recuerda que este mundo es perecedero, que hay que tener un temor de Dios y que evidentemente no podemos estar de alguna manera siempre cantando y bailando. A eso no hemos venido a este mundo. Es verdad que Dios no nos quiere sufriendo y todo el día de rodillas y todo el día. Eso tampoco es saludable. Pero no nos dejemos atrapar de las glorias del mundo, de la felicidad del mundo, de los placeres, porque entonces nos convertimos en mundanos y abandonamos a Dios. Y esto es una pena. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el misticismo y sobre las amenazas mundiales que las tenemos, por desgracia, todos que sufrir en toda la tierra, porque ya es global, y que gracias a la palabra de Dios y gracias a la obediencia a Dios y al Espíritu Santo y a Jesucristo podemos, evidentemente, vencer. Ánimo, dijo Cristo, yo he vencido al mundo y vosotros también lo podéis hacer. Y esto es todo lo que quería decir y gracias por haberme escuchado.